Jóvenes, reciban un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver termistores. Los termistores son unos dispositivos que nos permiten sensar temperatura, que son muy utilizados en sistemas de control y sistemas electrónicos. Arranquemos por ver la definición de un termistor. Los termistores son dispositivos semiconductores cuyo funcionamiento está dado porque su resistencia varía cuando siente una variación de temperatura. Esos son los termistores. Están hechos de materiales semiconductores. Más adelante vamos a ver qué tipo de materiales principalmente. Y empecemos a analizar qué significa que tenga una variación de resistencia eléctrica en función de su temperatura. Aquí podríamos hacernos dos preguntas o varias preguntas. ¿Qué sucede con la resistencia cuando la temperatura aumenta y cuando la temperatura disminuye? En ese sentido, podemos encontrar que existen dos tipos de termistores, unos denominados PTC y otros denominados NTC. Los termistores NTC significa que tienen un coeficiente de temperatura negativo y los PTC que tienen un coeficiente de temperatura positivo. Son dos familias y vamos a ver cuáles son las características de la una o de la otra y de la otra. Arranquemos por los termistores tipo NTC con coeficiente de temperatura negativo. Eso significa que si hacemos una gráfica en donde en el eje horizontal tenemos la variable de temperatura y en el eje vertical tenemos la de resistencia, podemos observar, de acuerdo a esta gráfica, que cuando aumenta la temperatura, la resistencia disminuye y disminuye de una forma exponencial. Ahora vamos a ver por qué es exponencial o quién exige, quién demanda que sea exponencial, y eso está relacionado con la ecuación característica de nuestro dispositivo electrónico, en este caso el NTC. Entonces eso significa que tenga un coeficiente de temperatura negativo, que cuando aumenta la temperatura disminuirá el valor de resistencia. En ese sentido, entonces podemos imaginarnos que también existe un termistor que funciona de manera opuesta, y esos son los termistores tipo PTC. Un termistor tipo PTC significa que tiene un coeficiente de temperatura positivo. Nuevamente, si aquí en la gráfica, en el eje horizontal, dibujamos la temperatura y en el eje vertical ponemos la resistencia, vemos como al aumentar la temperatura también aumenta la resistencia y lo hace de forma exponencial. Eso son las características, o esas son las características que diferencian un termistor PTC a uno NTC. En el NTC, que fue el que vimos anteriormente, el comportamiento es inversamente proporcional entre la temperatura y la resistencia. Y en este caso, en el PTC, el comportamiento es directamente proporcional. En la medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Pero hay que considerar que su comportamiento no es lineal, es exponencial en ambos casos. Hablábamos de que tienen un comportamiento exponencial cada uno de ellos, y eso se da porque la ecuación característica es de un NTC, en este caso es esta ecuación. Si vemos, está en función o depende de una función exponencial. Esto hace que el comportamiento sea decreciente en forma exponencial cuando graficamos temperatura y resistencia. Entonces aquí miremos las variables que tiene la ecuación. La temperatura T, que es esta que está acá, es la temperatura actual. Entonces, si yo quiero conocer cuál es el valor de mi NTC, de mi sensor de temperatura, de mi termistor, obviamente necesitaré la temperatura en el que se encuentra en este momento o en un momento determinado. A, que es esta variable de acá, representa el valor de la resistencia del NTC cuando la temperatura tiende a infinito. Eso significa, o eso es un parámetro más bien que da el fabricante. El fabricante debe especificar que cuando para esa NTC
la resistencia, la temperatura es máxima o tiende a infinito, no puede subir más, él debe indicar este variable A, que será una constante, que indicará la resistencia bajo esas circunstancias. Ya tenemos esta también. Y ahora, ¿qué es este parámetro B? El parámetro B es la resistencia del material del NTC, porque los termistores están hechos de diferentes materiales. Cada material tendrá un valor de resistividad interna que depende de los materiales del cual está construido. Al ingresar en esta ecuación la temperatura en un momento determinado, el material del que está hecho el sensor y esta característica como de resistencia máxima del sensor, entonces obtendremos la resistencia a cualquier temperatura, siendo esta misma variable t. Esto siempre nos dará una función exponencial decreciente, característica de una NTC. Continuemos. Ahorita estábamos hablando que el NTC está constituido de diversos materiales, al igual que el PTC. ¿Por qué varía la resistencia en un termistor? Lo hace realmente porque al variar la temperatura, lo hace en el número de portadores del semiconductor. Los portadores de un semiconductor son esa capacidad que tiene el material de conducir corriente eléctrica. Entonces, cuando se modifica la temperatura o cuando varía la temperatura, varía la cantidad de portadores o la conductividad del termistor. Pero por lo general no se habla en términos de conductividad, sino que el opuesto a la conductividad es la resistencia. Si en un elemento la conductividad aumenta, su resistencia disminuye. Y si la conductividad disminuye, significa que su resistencia eléctrica aumentó. Entonces, por eso siempre que hablamos de un termistor, se habla de variación de temperatura versus resistencia. Pero a nivel micro, lo que está variando al variar la temperatura es el número de portadores eléctricos, aumentando o reduciendo la resistividad como consecuencia. ¿De qué dependerá esto? De la concentración de materiales con los que fue hecho este elemento. Normalmente son elementos que se construyen a base de níquel, cobalto y magnesio. La composición de un material que tiene partes de estos elementos hace que su variación de resistencia sea mayor o menor a una temperatura determinada. Entonces por eso todas las NTC no se comportan de la misma manera, porque dependiendo de los materiales con los que fue construido y la cantidad como la combinación de cada uno de estos elementos que constituyen el NTC, entonces él se puede comportar de una forma o de otra forma. Eso es algo pues, que hay que tener también en cuenta cuando pensamos en los termistores. Miremos ahorita la simbología eléctrica. Un PTC o un NTC, cualquiera de los dos, puede ser PTC o puede ser una NTC, se simbolizan de la misma manera. Su símbolo está dado por este dibujito del lado de acá. Este es el símbolo del NTC, ese que acabo de encerrar, en donde en algunos casos podrán ver que se asemeja al símbolo de una resistencia variable de un potenciómetro. Y tiene esa similitud porque el PTC o el NTC es una resistencia variable. Por eso guarda esta similitud, solamente que para diferenciarse un potenciómetro tiene esta línea acá adicional. Entonces es una resistencia variable que puede ser directa o inversamente proporcional a la temperatura del medio en el que se encuentra, y su comportamiento es exponencial. Pero el símbolo es el mismo para un NTC o un PTC. Generalmente, cuando es necesario indicarlo, tendrá una referencia o indicará mediante las siglas NTC o PTC qué tipo de termistor es. Sigamos acá con
nuestro tema del día de hoy, que son los termistores. ¿En qué formas vienen dados los termistores? Los termistores, en este caso, puse un dibujito de un PTC, pero igual puede ser una NTC. Puede tener forma de disco, que es muy común, como si fuera una lenteja, un cilindro de mayores dimensiones, o puede terminar como una punta, en forma de gotica. Entonces acá podemos ver en la vida real cómo serían estas. Esta es un termistor en forma de disco. Acá se ve como si fuera metálico, pero hay otros que parecen como si fueran plásticos. Este es el disco. Este es el que tiene forma cilíndrica, muy robustos. Pueden trabajar en condiciones industriales. Son más fiables para ciertas aplicaciones. Y estos que son en forma como de gotica o de punta, para aplicaciones donde se requieren dimensiones más reducidas. Esas son como las formas típicas de los termistores. Ventajas y desventajas de los termistores. Entonces tenemos acá. ¿Qué ventajas tiene un termistor frente a otro sensor de temperatura? Que es un sensor rápido. ¿Qué significa que sea rápido? Que cuando él siente una variación de temperatura, inmediatamente refleja un cambio en su resistencia eléctrica. Eso significa que es un sensor rápido o de rápida respuesta. Su variación eléctrica, que en este caso es de resistencia, cambia en el mismo instante o tiene muy poquito retraso cuando detecta una variación de temperatura. Una cosa ahí mismo conlleva a la otra. Una variación de temperatura inmediatamente conlleva una variación de resistencia. Baja masa es porque, dependiendo de la configuración, sobre todo los que son cilíndricos, los que son de disco o los que terminan en tipo punta, son muy livianos, tienen muy poca masa, incluso sus dimensiones son muy pequeñas, y eso permite utilizarlos en aplicaciones donde el peso o el espacio son muy reducidos, o se requiere que tengan unas dimensiones muy pequeñas para poderlo instalar. Son pequeños en términos generales y son económicos. Los termistores comunes son económicos y se encuentran muy fácil en el mercado. ¿Qué desventajas tienen? Rangos limitados de temperatura. Al ser dispositivos hechos a base de materiales semiconductores, no es difícil que trabajen a temperaturas muy altas, porque se empiezan a destruir, se derriten, se consumen, se incendian. Entonces ese es un rango limitado de temperaturas, y a temperaturas también muy bajas también pierden su funcionalidad. Son frágiles en el sentido de que esos que son hechos que parecen de plástico se pueden romper, se pueden pellizcar. Entonces, no con la uña, pero si sufren aplastamiento, pues pueden verse averiados por una fuerza. Y sobre todo son no lineales. Esa es una de las grandes desventajas. Son no lineales. Eso significa que al principio pequeños cambios de temperatura pueden representar grandes cambios de resistencia, y al final puede invertirse la cosa, o puede que las proporciones, o se puede ver también desde el punto de vista en que las proporciones no son constantes. No siempre en todo el rango de operación del sensor un incremento en temperatura significará el mismo incremento o decremento en resistencia. Eso es lo que significa que sea no lineal. Si miramos la gráfica del termistor, cualquiera de ellos, podemos ver que en este caso de un NTC, vemos que aquí a temperaturas altas, variaciones de 10 grados entre 60 y 70 grados, voy a darle acá un poquitico más de zoom, una variación entre 60 y 70 grados de temperatura, viene el cambio tan pequeñito que tuvo en el valor de la resistencia, solamente como desde por acá hasta por acá. Si trasladamos esto a este eje, habrá un cambiecito muy pequeñito de temperatura
de resistencia cuando se variaron 10 grados de temperatura. Cuando se variaron 10 grados de temperatura, se observó un cambio muy pequeñito en la resistencia. Pero si miramos por acá atrás, si vemos el cambio que habría entre 10 grados y 0 grados, es decir, otros 10 grados de temperatura, vamos a ver acá un cambio grandísimo de resistencia. Eso es lo que significa que tenga una respuesta no lineal. No siempre se conserva la proporción de que un cierto cambio de temperatura generará el mismo cambio de resistencia. Dependiendo del punto de operación del sensor, a veces ese cambio puede ser muy pequeñito o a veces puede ser muy grande, conservando la misma variación de la variable física. Eso es a veces eso es muy indeseado en los sistemas de control, porque uno necesita que el sistema sea predecible. Entonces ya uno hace procesos de linealización o otros circuitos para lograr que cuando uno programa, por ejemplo, un sistema microcontrolado, uno pueda predecir de cuánto va a ser la variación de resistencia al detectar cierta variación de temperatura. Entonces eso es una desventaja muy grande que tiene el hecho de que no sea lineal. Listo. Dentro de las aplicaciones que podríamos mencionar en este momento, o que yo tengo aquí ilustradas para ustedes, es que dadas la poca masa y las dimensiones tan pequeñas de un sensor de este tipo, de un termistor, se puede ubicar fácilmente cerca al embobinado de un motor. Todos sabemos que en un motor eléctrico está constituido de una bobina de alambre, y cuando un motor eléctrico se quema es porque esta bobina de alambre se recalentó, perdió su aislamiento y entró en corto. Todo eso sucede por sobrecalentamiento. Entonces uno quiere que un motor eléctrico no se sobrecaliente para que su embobinado no termine por quemarse y entrar en corto. Un termistor se puede ubicar fácilmente en un lugar muy cercano al embobinado o incluso en contacto con el bobinado, y de esa forma sensar todo el tiempo, cuando el motor está encendido, cuál es la temperatura del sistema interno del motor, de tal forma que el motor se apague porque el sensor detecta que hay una temperatura muy alta. Eso es una de las aplicaciones muy comunes, sistemas de protección térmica dentro de motores eléctricos. Un caso muy particular es que trabajando con un molino de café, una máquina para moler café doméstica, pues para moler las tazas que se consumen en el hogar no tiene problema. Pero en estos días, moliendo varias libras continuas, de un momento a otro se apagó el aparato, el molino de café. Lo tocamos al tacto y se sentía muy caliente. Pensamos que se había quemado. Lo dejamos quieto mucho tiempo, más de una hora, y lo volvimos a encender y funcionó. Estaba normal, no había sufrido pues un daño evidente. Y si lo tocábamos, ya se sentía frío. Eso significa que él tiene un sistema de protección térmica, que cuando siente un sobrecalentamiento, él se apaga con el fin de evitar un sobrecalentamiento, un calentamiento excesivo, que se derrita o se queme el aislante y con ello la bobina y pues el motor quede inservible. Entonces eso es común verlo en ese tipo de elementos. Hoy vamos a analizar como circuito de aplicación y de acondicionamiento para un termistor este circuito. Este circuito consta de, acá está el símbolo del termistor y tiene acá un conjunto de resistencias, un potenciómetro, un amplificador operacional, un transistor con su resistencia de base, un diodo rectificador, un relé y un motor DC. ¿Cuál es la aplicación que tiene este circuito? Este circuito, el funcionamiento final será que cuando
este termistor detecte un calor excesivo, este motor se encenderá y si tuviese un aspa, una hélice, podría servir como sistema de ventilación o refrigeración para el sistema que el sensor siente que se ha sobrecalentado. Entonces es un sistema, digamos que de refrigeración de protección, algo muy parecido como el que tienen los radiadores de los vehículos. Cuando el vehículo está frío, el ventilador del radiador no está encendido, el ventilador del radiador está apagado, y cuando se alcanza cierta temperatura, el ventilador se prende. Hace que circule aire a través del radiador, baja la temperatura del motor, y cuando la temperatura ya está por debajo, apaga el ventilador. Eso hará este circuito. Este sensor determinará, o este sensor sensará la temperatura, esta resistencia determinará el punto de disparo y este potenciómetro, perdón, y este motor se encenderá por encima de ese punto de disparo. Cuando la temperatura decaiga, entonces se apagará. Vamos a analizar este circuito con más detalle. Entonces, acá lo tengo nuevamente y es el mismo circuito que les mostré ahorita. Empecemos por una etapa. Vamos a dividirlo por etapas. La primera etapa que vamos a analizar será esta, que es una etapa que es muy curiosa, que es la etapa de estas 4 resistencias o 3 resistencias con el potenciómetro y el NTC, 2 resistencias, el potenciómetro y el NTC. Vamos entonces a analizar este circuito. Este circuito que vemos acá constituye un puente de Winston. Si vemos, acá hay una alimentación de 12 voltios, un NTC, que es una resistencia variable, otra resistencia y tierra. Esta parte de acá es un divisor de voltaje. Esta parte de acá hace un divisor de voltaje. Y esta otra parte de acá hace otro divisor de voltaje, porque tenemos alimentación, potenciómetro, resistencia, tierra. Entonces, esta configuración de 2 divisores de voltaje hace que en conjunto todo esto se llame un puente de Winston. El puente de Winston es un circuito que nos va a permitir controlar la operación de un elemento que hay posteriormente, que es este amplificador operacional que funciona como comparador. Pero retomemos el funcionamiento del puente de Winston. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta? Cuando yo tengo la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la resistencia del NTC? Como es una NTC, entonces la resistencia disminuye. Cuando la resistencia disminuye, ¿qué pasa con el voltaje acá en este punto? Pues la diferencia de resistencias entre esta resistencia de un K y la resistencia del NTC va a resultar que esta empieza a ser mayor que esta y este voltaje en este punto empieza a subir. Eso es lo que sucede cuando la temperatura sube, la resistencia de este termistor baja. Como acá tengo un divisor de voltaje, habrá más voltaje, habrá una caída de voltaje mayor en este nodo, dado que esta resistencia tiende a ser superior a esta. Entonces acá el voltaje en este punto sube. Y este va a permanecer fijo, porque esto es un potenciómetro que se utiliza como calibración inicialmente. Esto es una resistencia fija y acá tenemos un B que siempre será fijo. En principio hay que calibrar el puente de Winston, haciendo que a la temperatura ambiente, acá esto me va a generar a la temperatura ambiente, que será cierta temperatura, generará cierto valor de resistencia en el sensor y eso generará un determinado voltaje en este punto. Este voltaje será el mismo a temperatura ambiente. A ese voltaje yo voy a ajustar este punto.
y lo hago ajustando este potenciómetro de tal manera que el voltaje entre estos dos puntos sea el mismo. Cuando estos dos voltajes son iguales, significa que el puente de Wheatstone está equilibrado. Ahora miremos ese puente de Wheatstone cómo interactuaría con el amplificador operacional como comparador. Este amplificador operacional pues está alimentado a través de el terminal 4, el terminal 7, el terminal 1 y 5 no se conectan y las entradas estaría conectada a este punto y esta terminal estaría conectada a este punto. Entonces, cuando el voltaje en B+, en el terminal positivo que se llama la entrada no inversora del operacional, cuando el voltaje por este terminal positivo es superior al voltaje que hay en el terminal negativo que se llama entrada inversora, cuando este supera a este, la salida acá será el voltaje de alimentación acá, que con toda seguridad es VCC, que según nuestro esquema son 12 voltios. Acá tenemos la conexión a tierra. En el otro caso, cuando este voltaje es menor que este, o el del terminal no inversor, el del terminal inversor es mayor al de la entrada no inversora, la salida acá será 0 voltios. Eso es lo que hace el amplificador operacional como comparador. Tiene solamente dos salidas, que es la alimentación VCC y tierra y GND, y a su salida entregará el voltaje correspondiente, comparando sus entradas. Si la positiva es mayor que la negativa, si la entrada por el positivo es mayor que la entrada por el terminal de entrada negativo, la salida es VCC. Caso contrario, cuando la entrada negativa es mayor que la entrada positiva, la salida será 0. Esto es un amplificador operacional en modo comparador. Entonces, en principio habría que configurar este puente de Wheatstone para que a temperatura ambiente o por encima o por debajo, perdón, de cierto rango, el valor de voltaje en este punto sea menor que el de este punto. O sea, el voltaje que entrega el divisor de voltaje del NTC sea inferior al voltaje fijo que hay del divisor hecho con el potenciómetro. De tal forma que mientras esto se cumpla, la salida será 0. Y solamente cuando este voltaje supere el voltaje de acá de referencia, la salida ahí sí será VCC. Esto será una configuración que hay que hacer en principio. Ahora, lo que yo hice acá, que es la conexión, es esta misma, ya conectando el puente de Wheatstone con el amplificador operacional. Podríamos en cierto sistema de control definir como temperatura de disparo, por decir algo, 70 grados. Nos vamos a la tabla de caracterización de este divisor de voltaje y diríamos a 70 grados qué voltaje hay en este punto, a partir de una tabla de caracterización de voltaje en este divisor de voltaje versus temperatura. Y ese voltaje a 70 grados lo fijamos acá a partir de este potenciómetro. Así, cualquier temperatura que esté por debajo de 70 grados generará un valor de resistencia aquí que hará que el voltaje en este punto sea menor que el voltaje en este punto. Como es menor, la salida sería 0 voltios. Solamente en el momento en que la temperatura sea superior a 70 grados, el voltaje aquí superará, que sería el de acá, superará al voltaje en este punto, al voltaje fijo. Y allí, cuando este supera a este, la salida ya no será 0, sino que las salidas serán 12 voltios. ¿Qué sucede ahora con esos 12 voltios? Lo que sigue en el circuito es un transistor como switch.
Un transistor como switch solamente tiene una resistencia de base o resistencia de configuración, y el transistor tiene dos estados. Funciona como un circuito abierto o funciona como un circuito cerrado. El transistor en configuración como switch opera en la zona de corte, en la región de corte y en la región de saturación. Eso significa que tiene dos estados nada más: circuito abierto, circuito cerrado. En términos generales y resumiendo, cuando acá hay un voltaje diferente a 0, o más bien, cuando acá hay un voltaje de 0, la corriente a través de acá hará que el transistor funcione como un circuito abierto, o sea que no conduce entre el colector y el emisor. Pero cuando aquí se observe el voltaje de 12, excitará la base del transistor y hará que él se cierre, que él ya funcione como un circuito cerrado, haciendo que ya se presente una conducción entre el colector y el emisor. Esos son los dos estados del transistor como switch. Ya analizándolo en conjunto con la carga, entonces miramos que conectado al transistor tenemos un relé. La bobina del relé está conectada acá a este punto. Para que el relé se encienda es necesario que este punto se aterrice, o sea, se convierta en tierra, porque el otro terminal del relé siempre estará conectado acá a este punto, que son 12 voltios. Entonces, cuando este transistor está abierto, este punto no está aterrizado y por lo tanto la bobina del relé no está debidamente energizada. Cuando hay un voltaje acá, el de 12 voltios, genera una corriente de base, y esa corriente de base inmediatamente hace que el transistor ya entre en conducción, haciendo que este punto, que es tierra, se venga por acá y ya este terminal ahora sí es tierra, y el otro terminal siempre ha estado OSC y energizará el relé. En la condición inicial, cuando el relé está normalmente, cuando el relé no está energizado, cuando la bobina no está energizada, que es cuando este transistor está trabajando como un switch abierto, este relé está normalmente abierto, o sea, como está acá en esta posición. Si vemos el terminal del motor DC, que es este punto negativo, está conectado a tierra, pero el positivo del motor está conectado a un terminal del relé que no va a ningún lado porque está normalmente abierto. En el momento en que este switch se cierra, el transistor como switch se cierra, se energiza y ya este punto del relé entra en conducción con este. Y si vemos entonces, el positivo del motor ahora está conectado a 12 voltios y el motor empezará a girar en algún sentido. Cuando acá deja de aparecer el voltaje, este circuito se abre, y al abrirse ese circuito, ya este sistema acá, el relé, vuelve a estar normalmente abierto y el motor entonces ya se detendrá y ya no girará más. En conjunto entonces, todo el sistema funcionaría de la siguiente manera. Cuando aquí la temperatura empieza a subir, vamos a fijar, por ejemplo, este potenciómetro en un punto donde la temperatura sea en un punto donde el voltaje aquí sea el voltaje que tenemos en una tabla de caracterización equivalente a 70 grados centígrados. Ese será el voltaje en este punto, un voltaje para 70 grados centígrados, que lo programaremos o lo configuraremos a través de este potenciómetro, y sacaremos esa información de una tabla de caracterización. Cuando el voltaje aquí son 70 grados,
Cuando tengamos acá un voltaje equivalente a 70 grados, entonces el amplificador se disparará. Cuando la temperatura empiece a subir, este voltaje acá empezará a subir también porque la resistencia va a bajar. Y ya explicamos ahorita que si esta es menor que esta, el voltaje acá empezará a ser mayor. Entonces, este voltaje acá empieza a subir, a subir, a subir. Y cuando alcance el voltaje equivalente de los 70 grados, aquí ya pasaremos de tener 0 voltios a tener 12 voltios. Cuando esos 12 voltios llegan acá a la base del transistor, el transistor que antes estaba trabajando como un switch cerrado, ahora entra a trabajar como, antes estaba trabajando como un switch abierto, ahora entra a trabajar como un switch cerrado. Al trabajar como switch cerrado, acá aparece una tierra y esa tierra llega acá a este terminal del relé y el otro terminal del relé hace rato está en 12 voltios. Entonces el relé ya conmuta. Antes estaba así normalmente abierto, antes de que conmutara. Entonces el motor estaba conectado a tierra por esta línea, pero por encima estaba conectado al aire. Cuando esto sucede, el transistor se cierra, se energiza la bobina, esto conmuta hacia abajo y ya el relé entonces hace que el terminal positivo del motor se vaya a 12 voltios y el motor se encenderá y empezará a girar refrigerando el sistema. Cuando esté refrigerando el sistema, entonces acá ya tenemos el otro caso. La temperatura empieza a bajar. Si la temperatura empieza a bajar, la resistencia empieza a subir. Si esta resistencia empieza a subir, el voltaje empieza a bajar. Y como el voltaje empieza a bajar, el momento en que este voltaje sea menor que este, la salida vuelve a ser 0. Este switch se abre. Al abrirse, esto vuelve a estar en un normalmente abierto y el motor se apagará. Y de esa manera ya tenemos nuestro sistema de control a partir de utilizando un termistor NTC y un sistema de control acá basado en un transistor como switch, un amplificador operacional en modo de comparador y un relé para manejar la carga. Bueno, esta es la explicación de la clase del día de hoy, que es cómo trabajar un NTC, qué es un NTC y cómo trabajar con él en un circuito de control, en un circuito de operación. Lo que haremos en la siguiente sesión es montar ese circuito, el circuito que analizamos al final, en un simulador de circuitos como Proteus. Allí hay un NTC que podemos manualmente variarle supuestamente lo que está sensando de temperatura y con ello variaremos la resistencia. Lo primero que haremos en Proteus será poner ese sensor, ese NTC en Proteus, poner un ómetro y hacer una caracterización de temperatura, resistencia y graficarlo. Después haremos el primer divisor de voltaje, el divisor de voltaje del circuito inicial, para hacer una caracterización de resistencia, voltaje en este punto. Porque con ese voltaje que nos dé ahí para ciertas temperaturas, configuraríamos este otro puente, esta otra rama del puente de Winston, que es el divisor de voltaje con el potenciómetro. Una vez ya tengamos esa caracterización, vamos a crear todo este circuito en Proteus y vamos a simular su operación, haciendo que cuando esto esté por debajo de la temperatura de referencia, el motor esté apagado, y cuando subamos la temperatura del termistor y superemos el voltaje de referencia, el motor se encenderá. Y validaremos todo el análisis que hicimos para este circuito en esta sesión. Entonces en la siguiente sesión la dedicaremos a la simulación en Proteus del circuito, y en Proteus haremos la caracterización del termistor, que allí pongan una caracterización de resistencia a temperatura y otra de voltaje en este punto utilizando el divisor y temperatura, y procedemos a implementar el circuito. Muchachos, espero que
que haya sido interesante para ustedes esta temática. No olviden escribir en el foro, en el chat de la videoconferencia, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, y yo estaré allí para responderlas. Y la siguiente sesión trabajaremos estrictamente el simulador y conmigo en videoconferencia para acompañarlos en ese proceso. Muchas gracias y hasta una próxima sesión.